Bienvenidos a un nuevo episodio de Bálsamo para el Alma. Que el Señor Jesucristo los bendiga de parte de su amigo y servidor, el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma. Libro de Proverbios, capítulo 11, los primeros 6 versos. Vamos a darle lectura, póngase de pie en esta hora. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos leyendo juntos. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores. La perversidad de ellos no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Levanta usted su mano derecha, inclina su rostro y le dice: Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, en esta hora estamos rogando que tú estés hablando a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos, en esta hora. Y respecto a este tema, mis hermanos, acerca de el peso falso, dice la palabra del Señor, es abominación a Jehová. Vamos a detenernos en este primer verso. Quiero darles un panorama meramente histórico, literario, histórico, mis hermanos, acerca de las medidas en los tiempos de Salomón. Amén. Estos versos, mis hermanos, estos proverbios, son una serie de verdades coloquiales, sociales, personales. Entonces, mis hermanos, en el tiempo de Salomón, estamos hablando que la balanza, la pesa, mis hermanos, era algo muy importante. Amén. Era la forma de medir la riqueza y la pobreza de la gente. Se pesaba el oro, se pesaba la plata, se pesaban los granos, todo eso se pesaba. Y de esa forma, uno sabía, o la autoridad sabía, la familia, cuánto había gastado, cuánto tenía de ganancia y cuánto había gastado, de acuerdo a la variación del peso. Una balanza, mis hermanos, en la antigüedad estaba diseñada de la siguiente forma. Una parte estructural, un brazo, el material generalmente era metálico. Y esta parte estructural, mis hermanos, estaba diseñada de tal manera que no tenía que pasar de cierto peso y la forma tenía que ser la que se acostumbraba en ese tiempo. Era un brazo así salido, un pequeño travesaño y 2 cuencas metálicas bien equilibradas de tal manera que eso no engañara, no mintiera, mis hermanos, en el peso. Amén. Por eso dice Salomón, el peso falso. ¿De qué está hablando aquí? Fíjese, mis hermanos, que yo quiero invitarlos a reflexionar respecto a... Yo venía leyendo eso y yo decía, ¿por qué Salomón en su tanta sabiduría, por qué ese hombre, mis hermanos, después del Señor Jesucristo, fue el hombre más sabio que pisó esta tierra? Y aquí, mis hermanos, está diciendo Salomón, fíjese usted bien, yo veo que Salomón está mostrando a un Dios
con todos los sentimientos, mis hermanos, y aún más de los que tenemos nosotros como seres humanos. Amén. Nosotros muchas de las veces decimos, es que me he vuelto muy sentimental. O cuando nos empezamos a meter en la presencia del Señor, decimos, me he vuelto muy chillón o muy chillón. O alguien dice, oh, es que yo no tengo sentimientos, hermano. Cuando tú dices, ya no tengo sentimientos, es una forma de decir, soy insensible. Pero cuando nosotros decimos, soy insensible, estamos diciendo de una manera intrínseca que estamos lejos de Dios. Porque Dios es un Dios de sentimientos. Amén. Dios es un Dios de sentimientos. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué veo aquí a un Dios de sentimientos en este primer verso? Salomón, él en toda la sabiduría, representaba todas las ciencias habidas y por haber. La medicina, la administración, la psicología, el derecho, entre muchas cuestiones, la economía, la política, mis hermanos, la religión, todo, mis hermanos, los proverbios le dan una ilustración, le dan un panorama, una síntesis, mis hermanos, de todas las ciencias que hoy en día conocemos. Que hoy podemos ir a una universidad y tardamos más de 3 años, mis hermanos, en más o menos comprender acerca de tal ciencia. La ciencia del derecho, la ciencia de la medicina, ciencias sociales, las ciencias que usted mande. Amén. Yo aquí veo un Dios de sentimientos. Amén. Porque si Salomón conocía el derecho, conocía las leyes, conocía las cuestiones de qué es justo y qué no es justo, de hecho, el derecho tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde. Amén. Darle a cada quien lo que le corresponde. Y el Señor Jesucristo así lo dijo. Dijo, para eso están los alguaciles, o sea, los policías, la ciencia policíaca, hermanos, porque también las cuestiones policíacas es una ciencia. Amén. Las ciencias forenses, dice, para eso están los magistrados, los jueces, para darle a cada quien lo que le corresponde. Amén. Entonces, mis hermanos, yo me preguntaba si Salomón era un maestro, un profesionista del derecho, entre otras profesiones, ciencias, mis hermanos, ¿por qué él no resalta esta cuestión como la pesa falsa, como algo injusto, socialmente injusto? Sino está diciendo que el peso falso es abominación a Jehová. Abominación quiere decir, mis hermanos, que el Señor lo rechaza, que Él siente feo, que a Él le molesta las cuestiones de falsedad, de falta de sinceridad. Aquellos asuntos a donde la pesa, a donde la balanza, mis hermanos, nadie la ve. Pero en esas áreas, mis hermanos, a donde el ser humano es injusto. Es injusto, mis hermanos, o somos injustos para las cuestiones que nosotros necesitamos. Tenemos un deber para con alguien. Amén. Usted me va a decir, explíqueme un poquito más despacio. Por ejemplo, al Señor Dios Todopoderoso le debemos honra, ¿verdad que sí? Todos los hijos de Dios, todos los seres humanos que estamos pisando esta tierra, le debemos honra. Es, mis hermanos, una deuda que el hombre trae con Dios. Que Dios siempre le está reclamando al hombre. Le dice, tú me debes honra. En el libro de Malaquías, el ser humano, el hombre y Dios tenían un diálogo. Dios le decía al hombre, tú me debes, y el hombre le decía, le respondía y le decía, yo qué te debo. ¿Ha leído Malaquías? Cuando el Señor dice, tú dices, y yo te digo, es un diálogo. Al Señor le debemos honra. Y honra tiene que ver con respeto, ¿verdad que sí? Si Dios, precisamente a Dios le debemos honra, ¿cómo se refleja esa honra? ¿Cómo se refleja esa honra? Cuando tú honras
a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, incluso aquellos con los que tienes compromiso, de alguna manera, socialmente, laboralmente. Hoy en día los patrones se quejan por el robo hormiga, que la gente, los trabajadores se agarra el paquete de papel, se lo lleva a su casa porque hay mucho papel en la bodega. Y el bodeguero dice, ¿cuánto necesitas? Tengo mucho papel. Sí, pero ese papel es de la empresa. Ese pedacito de alambre que está ahí es de la empresa, no te lo puedes llevar. Amén. Le debes honra porque es un patrón que él te está pagando a ti. Él no te debe 20 centavos cuando te paga, no te dice, oh, te voy a quedar a deber 50 centavos. Sí, está bien. En ese momento usted respinga y dice, no, yo te trabajé y tú me pagas. ¿A poco no? Hermanos, entonces, al que honra, honra. Amén. Al que respeto, respeto. Está diciendo aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces dice Salomón que el peso falso, dice, es abominación a Jehová. Está conectándolo una cosa injusta, algo que no es leal, una deslealtad, mis hermanos, la está conectando con el corazón de Dios. Ni siquiera está diciendo, el peso falso, la medida falsa, es injusto ante la ley. Por eso va a llegar el alguacil con su espada y... No, está diciendo, el Señor se pone triste. Al Señor le molesta esas actitudes del ser humano, cuando el ser humano debe honra a alguien y no se la da. Cuando le debe respeto a ese ser humano, a esa parte, a ese ente, hablemos de un ente. Cuando hablamos de un ente estamos englobando, amén, personas, empresas, Dios mismo. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor, nosotros decimos, el culto empieza a tal hora. Empieza a las 5 de la mañana. Y nosotros llegamos a las 6. O nosotros llegamos a las 5:30. El asunto de la puntualidad tiene que ver con la honra y con el respeto. Amén. Desde ahí se ve quién es respetuoso, desde que nosotros tomamos responsabilidad. Porque usted dice, tengo una cita, ¿verdad que sí? Tengo una cita y tengo que llegar, entonces usted se programa. Incluso decíamos llegar tarde a la casa del Señor, también es una falta de honra al Señor. Amén, hermanos. Y el Señor se pone triste, porque dice, ¿cómo este hijo o esta hija, si tiene una cita con Juan Camaney, no llega tarde? Porque ve su conveniencia. Si la presidenta llegara aquí y le dijera, a ver, Juan Pérez, te veo a las 11 de la mañana. Usted desde las 5 de la mañana ya se está bañando, usted ve si se pone este perfume, esta ropa, esos zapatos y qué color, sí. ¿A poco no? ¿Y por qué con el Señor no? Estamos hablando de eso, porque usted quería un ejemplo de que, ¿cómo es que nosotros le debemos algo al Señor? Porque muchas de las veces decimos, yo no le debo nada a Dios. Sí, tienes unos hijos, tienes que honrarlos y respetarlos, ¿verdad que sí? Tienes una esposa, un esposo, aunque estés a kilómetros de él o de ella, tienes que honrarlo y honrarla, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente, mis hermanos, aún yendo así físicamente con él o con ella, los ojos del marido andan en otro lado? O de ella, ¿verdad? También. Eso es honrar. Imagínense cómo se siente él o ella, como una cucaracha, ¿a poco no? Diciendo, ¿a poco esa escoba con faldas? ¿Qué tiene ella? ¿No, hermanos? Que no tenga yo. Porque no hay honra en esta báscula, en esta pesa, a donde debe de estar el asunto equitativo. Y estoy señalando nuestra cabeza, que es nuestro corazón. De decir, ella no está aquí o él no está aquí, sonrío tantito, coqueteo tantito. Eso es pesa falsa. Dice la palabra del Señor
es peso falso y eso al Señor le da mucha tristeza. Yo puedo hablar muy bonito, pero si soy desleal en algo, en la ofrenda, en el diezmo, el respetar a alguien que le debo respeto, que le debo honra, ahí ya, dijera mi abuela, ya el puerco tuerce el rabo. Ya no me escuchan. Ya mis palabras, por muy rimbombantes que sean, muy bonito que hable yo, ya no me escuchan. ¿Por qué? Porque estoy fallando en algo. Puedo cantar muy bonito, puedo, no sé, hacer malabares muy bonitos. Pero si soy desleal en algo, ahí ya hay problemas, ¿verdad que sí? Ya estoy entristeciendo a quién. No estoy hablando solamente de él o de ella, porque hay mujeres que se entristecen ahorita un ratito porque usted volteó a mirar, lo que sea, le invito un taco de barbacoa y ya todo está bien, ¿verdad que sí? Hasta ni vienen al culto. Porque dice, oh hermano, es que fuimos. Está perfecto. Pero al que honor, honor. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. A lo que yo me refiero es que con un ser humano nos podemos arreglar en un momento, o podemos borrar, o lo que sea, o él o ella hace que no pasa nada, pero tienes un expediente abierto con Dios. Y ese expediente se tiene que finiquitar. Amén. Se tiene que finiquitar. Y aquí entra lo que el Señor Jesucristo dijo. Si no quieres que te midan con la misma vara de medir, con la misma cinta métrica, milímetro a milímetro, dijo el Señor, no midas, o mide bien. Que tus cuerdas, que tu cinta métrica de amor caiga en lugares deleitosos, para que tú estés cosechando también. Eso. Generalmente el ser humano quiere dar malo y quiere recibir bueno. ¿Verdad que sí? Luego te reclamamos. Dice, el peso falso es abominación a Jehová. ¿A dónde está la pesa? ¿A dónde nosotros tenemos la pesa? La báscula, mis hermanos. En el corazón. ¿No te sientes mal? ¿No te sientes mal cuando somos desleales en algo? Cuando la balanza se está inclinando hacia un lado o hacia otro. Entre más justos seamos, dice la palabra del Señor, más bendición tenemos. Amén. Viene la bendición, entonces viene la bendición. Gloria a Dios. Porque dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Aunque ganemos respeto, estoy entrecomillando, porque si te lo dicen te molestas. Dices, ya gané supremacía. Dice, ese tipo de riquezas, ese tipo de adquisiciones, dice, no te van a aprovechar en el día de la ira. En el día que Dios llegue y te reclame, te pase toda la película. Amén. Pero destruirá, dice, a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. La perversidad de ellos. Viene el segundo verso, mis hermanos, cuando dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Qué elemento tenemos que tener para que el peso y la medida falsa se lleven a cabo? ¿Cuál es el único ingrediente que debemos de tener? Soberbia, engreimiento, altivez, así como que yo soy y tengo derecho a. Amén. Tengo esta jerarquía en mi casa, con mi familia, con los demás. Imagínense que yo dijera, como yo soy el pastor, no le debo mucha honra a Dios. Yo puedo llegar a las 10:30, a las 11, ¿verdad que sí? Y no pasa nada. Cualquiera dijera, pues es el pastor. Mis hermanos, eso no me da derecho. Es más, entre más el Señor nos coloca en lugares de privilegios, más responsabilidad tenemos. ¿Verdad que sí? ¿Tendrá la misma responsabilidad un amigo a darle honra a usted que su propio esposo o esposa? Es el rango, es el lugar, es el privilegio que tenemos. Amén. Yo como pastor le debo
honra al Señor. ¿Usted cree, mis hermanos, me va a creer que a mí se me hace tarde por estar en la casa del Señor? Es cierto, se me hace tarde por estar en la casa del Señor. Llego y veo aquí que esté todo acomodado, que no falte nada. Pero lo que sí me sorprende es que mucha gente, hermanos, con la mano en la cintura, dicen, hoy no voy a la casa del Señor. Bueno, al menos que usted, que no tenga un pie o algo, que Dios no lo quiera. Pero de ahí en fuera, hermanos, a mí se me caería la cara de vergüenza estarme comiendo el taco de carnitas un domingo a las 10:30 de la mañana. Y en ese momento no hay problema, todo es gozo, alegría, pero en la semana se suelta el problema en tu hogar. ¿Y cómo lo sostienes? ¿Con qué elementos, con qué autoridad llegas con el Señor? No que el Señor te haya abandonado por no estar un día en su casa, no pasa nada. De hecho, no pasa nada. Dice la palabra del Señor, dice Salomón, que al Señor le duele en su corazón. Ese tipo de detalles, al Señor le duelen en su corazón. Dice, ¿cómo sí para otras cosas? ¿Y para mis cosas no? ¿Para mis asuntos no? Dice el Señor, ¿sabe que el Señor lo pone triste la deslealtad? ¿Sabe que al Señor lo pone triste la deshonra? ¿Sabe que al Señor le pone triste la falta de respeto al que le debemos respeto o a la que le debemos respeto? ¿Sabe que el Señor pelea por ellos? Por esas personas que el Señor Jesucristo los llama como pobres de espíritu. Pobres porque no se pueden defender. No te ven, tú estás a kilómetros. Estás en otro asunto, en otro ámbito, no te ven. No te ve ella o él. Mis hermanos, y es ahí donde nosotros debemos de caminar así, rectos. Para que cuando estemos aquí en este lugar, doblando nuestras rodillas o en otro lugar, el Señor sí nos escuche. Hay gente, mis hermanos, que Dios no escucha sus oraciones. Por más que usted llegue y le diga, oye, tienes que orar a Dios, hay gente que sabe que tiene que orar a Dios. Sabe qué decir, conoce las palabras, conoce el protocolo de oración. A veces lo hace y a veces no lo hace. Y cuando lo hace, el Señor no lo escucha. Por la deshonra que trae en su vida. Por la deshonra. Muchas de las veces ese tipo de gente llega dinero a su bolsa, voy a otro tipo de deshonra, y lejos de llevárselo al 100% a su familia, en otras cosas, en vicios, en lo que sea, y eso también es una deshonra. Amén. Dice la palabra de Dios, el peso falso es abominación a Jehová. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Qué necesitas para ser sabio? Muchas de las veces estamos hincados, Señor, dame sabiduría. Según la palabra del Señor, lo que Salomón dice, ¿qué tienes que hacer nada más? Ser humilde de corazón. Amén. Ser humilde de corazón. Aunque muchas de las veces percibes que algo no está funcionando bien, ¿cómo debe ser tu actitud? Humilde. Decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo con este asunto. Con esta persona. Con su deslealtad, yo no puedo. Pero tú sí puedes. Y ahí es donde ya viene un asunto, hermanos, a donde metemos a Jehová en ese asunto. Ahí lo metemos y ¿sabe qué va a hacer por nosotros, mis hermanos? Él lo dice, Jehová peleará por vosotros. O sea, por ustedes, por mí, por todos. Dice, y vosotros estaréis tranquilos. Deja que Jehová pelee tu pelea. Amén. Deja que Jehová esté en tu guerra. No hagamos nada, porque si nosotros hacemos, vamos a andar como un policía, ¿verdad que sí? Y aún el policía, pues no te puede cuidar al 100, aún estando cerca de ti. Entonces estoy hablando, mis hermanos, que aunque nosotros busquemos todo tipo de artefacto de vigilancia, no podemos lograr nada. Dejemos que el Señor pelee nuestra pelea, nuestra guerra. Amén. Porque dice el Señor
que ese tipo de personas tienen el problema lo tienen con el Señor. No con la ley, no con la sociedad, no con... Porque muchas de las veces, mis hermanos, este tipo de actos se ve bien ante la sociedad, ¿verdad que sí? Se ve muy bien ante la sociedad. El hecho de hacer una broma en el trabajo, de decir, ojo, vienes bastante crudo porque ayer te pusiste una borrachera tremenda y todos tirados a la risa, ¿verdad que sí? Eso se ve bien. Me refiero a asuntos de ese tipo que se ven muy bien en el trabajo, en la sociedad. Pero delante de Dios dice, está siendo desleal. Esas actitudes son desleales para mí, dice el Señor. Amén. La integridad de los rectos, dice, los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mis hermanos, es más fácil que como gente humilde, guiadas por Dios, honrando el nombre del Señor y honrando a quien tengamos que honrar, el Señor nos vaya direccionando o redireccionando. El Señor, mis hermanos, va a pelear nuestra batalla. Hay personas que ya no se pueden deshacer del bulto que tienen por el mal paso que dieron. Y ese bulto nunca cambia. Mis hermanos, nunca cambia ese bulto. A lo que yo me refiero es que el Señor dice que te va a redireccionar tu camino. O sea, a tu corazón le va a dar paz. Amén. A tu corazón el Señor va a llegar y le va a dar una dotación de paz, de gozo. Y las provisiones van a llegar a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Por tu estado humilde que tienes delante de Dios. Porque Dios honra a los humildes. Dios honra la humildad. A Dios le molesta la soberbia. A Dios le molesta la deshonra. A Dios le molesta la deslealtad. Yo no sé por qué le estoy entregando esa palabra en esta hora. Pero si en algo el Señor lo está invitando a reflexionar, hagámoslo. En el nombre de Cristo Jesús. Al que honra, honra. Al que honor, honor. Al que respeto, respeto. En el nombre de Jesús. Para que el día que el Señor nos llame a cuentas, nos vayamos en paz. ¿Verdad que sí? No le debamos nada a nadie. En lo absoluto, mis hermanos. Y podamos andar por la calle tranquilamente. Sin estarnos cuidando de nadie. Que si alguien nos ve, que si nos va a reclamar, que si esto, que si el otro. Respetemos a todos los que tengamos que respetar. A todos. El Señor está diciendo. Primer verso. El peso falso es abominación a Jehová. No se está refiriendo que el peso falso, la deslealtad, mis hermanos, sea un mal que la sociedad te va a recriminar. Al contrario, te va a aplaudir. La sociedad hoy en día ya está aplaudiendo la deslealtad, la deshonra. Entre más desleal seas, más respeto te vas a ganar en la sociedad. Eso sí, no sé de qué etiqueta te vayan a poner. Pero de que te lo van a aplaudir, sí te lo van a aplaudir. Yo les invito a reflexionar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify como Bálsamo para el Alma. También escucha todos nuestros programas en el canal Bálsamo para el Alma Radio.